Saludos motoristas, el día de hoy te voy a presentar proyecto terminado, la Scrambler 2.0, 2.0.1. No sé qué madres. El caso es que tenemos proyecto terminado. Ven, conócela y ve qué le hicimos y ve tú qué le puedes hacer a la tuya. ¡Vámonos! El que no conozca esta moto de forma original, es una Itálica FT 125 Sport año 2013, o sea que ya tiene algo de recorrido, algo de kilometraje. Y pues ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo. Primero le hicimos Café Racer, más o menos. Después la hice Scrambler, se puede decir Scrambler Light. Y por último, así quedó. Este es pedido de uno de mis muchachos y pues jóvenes al fin, les gusta la loquera y ahí andan las cosas. ¿Qué le hicimos a esta motocicleta? Te doy un repaso, te voy mostrando lo que le fuimos haciendo y pues al final, de hecho te puedo dejar enlaces allá abajo en la descripción de los productos que nosotros compramos, utilizamos. Lo primero que hicimos fue cambiar el basculante trasero por un sistema de monoshock. Quedó muy apenas porque las llantas pues, son más grandes de lo que normalmente se utiliza para este tipo de proyectos. El monoshock es simplemente un basculante original alargado pues, más o menos unos 10 centímetros. Tiene esta U de refuerzo y aquí apoya el monoshock de una Bros, creo que es de una Bros 125, por ahí va la idea. Otra modificación muy notoria, muy importante, que le da mucho carácter, es las llantas. Estas llantas son 130-90-17, son de la marca Timsum, que pues al parecer y hasta ahorita más o menos han jalado bien. Vamos a ver a largo plazo cómo funcionan. Los rines, los aros, los dos, son de una Avento Rocketman, pero las masas, hicimos ahí una cosa curiosa. La masa trasera es de una DT 150 y la masa delantera es la que traía la llanta de atrás. O sea, la masa de atrás la pasamos para adelante y atrás pusimos una de DT. ¿Qué logramos con eso? Pues que coincidieran los ejes originales de la FT atrás, adelante de la Rocketman y tenemos freno de disco delantero. Es un disco chiquito, no es como el que normalmente trae en la parte de adelante, pero hasta ahorita a las pruebas normalitas ha jalado bastante bien. Algo que es muy evidente, el asiento monoplaza. Esto es un kit entero, ya viene con su base. La base ya tú la cortas a tu medida, como lo requieres, quitas el excedente del cuadro original y pones su asiento. El asiento está bastante bonito, es algo delgado, evidentemente, es algo duro, evidentemente, pero por la posición que quedan las piernas, parte del peso se reparte entre las nalgas y las piernas, entonces no queda tan cansado. No lo he usado más de unos 30 minutos, 40, pero ha jalado más o menos bien. La siguiente modificación es el escape, también le da bastante carácter. El escape, la primera parte es el escape original del FT, pero cortado en trocitos, se puede decir, para que la curva, en vez de ir hasta acá abajo, salga aquí directamente, como las motos doble propósito. Y la parte trasera es un tubo extra que compramos, aparte de todo, que le aprovechamos esta parte y le dimos una pequeña curvatura para que incline hacia arriba. Este escape, lo compramos en Mercado Libre. Para mi gusto está muy ruidoso. No tanto como yo esperaba, pero sí está arriba del ruido que yo normalmente aceptaría. Pero pues al muchacho sí le gusta, bueno, mientras no lo paren los támaros, jala y jala bien.
El filtro de aire, pues es un filtro de aire común y corriente, disque de alto flujo, que no es de alto flujo, simplemente es estética. Ventajas mecánicas, ninguna, simplemente estética. El pedal del freno está modificado, si te fijas, la curva normal de estos pedales va hasta acá abajo. Lo hicimos bastante más corto, lo que hace que la suspensión, las llantas, la altura de las llantas y esto, pues deja un espacio libre al suelo bastante grande. De hecho, lo he comparado con varias doble propósitos y yo tengo más espacio libre al piso. En la parte del frente tenemos las barras son de una moto 250, las barras las conseguimos de pura pinche casualidad y hicimos que encajara con la pipa de la dirección, haciéndole con un tornero el tubo interior de aquí, donde encajan las tazas, porque el original, evidentemente, si lo metíamos no había espacio para las tazas ya, entonces volamos el tubo, se puede decir, mandamos a hacer uno con el tornero y le metimos las tazas originales de la FT 125, 150, etcétera. Todas estas son parecidas. Claro que también tuvimos que modificar un poquito el yugo, un poquito la base, algunos tornillos extras, etcétera. Pero en sí son barras como de tipo TC250, como de tipo Rebellion, ese tipo de motos 250 chinas, tipo custom. Y es por eso que el largo de la barra es bastante mayor del normal y el ancho también. El ancho, no me acuerdo si es de 34 o de 37 milímetros, pero es choncho. Un detalle que yo he visto mucho en este tipo de modificaciones es que le adaptan las mismas barras originales con unos bujes en el yugo, pero las barras originales y pues la moto pierde mucha presencia por las llantas gruesas y las barritas así. Unas pinches barritas de 27 milímetros no se ven tan bien. Estas pienso yo que se ven mucho mejor. El faro también es de Mercado Libre. La verdad me gustó mucho. Alumbra bastante bien. No me lo esperaba. Siento yo que le falta una parrillita para que se vea más, una rejillita para que se vea más scrambler, pero el faro funciona bastante bien. El velocímetro, tacómetro, lo que es el tablero, es universal, es algo sencillo, no está completamente conectado, prácticamente nada más marca las RPM y ya. Eso está en estudio, a ver si hacemos alguna modificación después, pero en fin, por lo pronto tenemos tablero, se ve bonito y marca las revoluciones. El sistema de frenos es de una, no me acuerdo de qué moto es, pero es de moto de trabajo, pero es adaptado. Tenemos una bomba y un caliper de una moto. El disco es de la parte trasera de un Avento, no de adelante, es de una trasera. Y la base del caliper es totalmente modificada para que dé la medida correcta. Y pues al parecer quedó bastante bien. Claxon, cable, sistema eléctrico, todo eso prácticamente lo hicimos nosotros. Se nos fue un ratito en eso, pero pues bastante bien. Cosas que me gustan, está alta la moto, con ganas. Yo llego relativamente bien, un poquito de puntitas de repente, pero llego más o menos. El muchacho le queda todísima madre porque está mucho más alto que yo, pero yo con unos 76 llego al piso. No perfecto, pero llego bien. A lo mejor convendría bajar un poquito estos pedales para dar más espacio a las piernas, aprovechando que tenemos espacio al suelo a morir. Pero bueno, eso ya sería otro tipo de modificación. También a mí me gustaría meterle un poquito de silencio para el escape, porque sí siento que está demasiado fuerte y perdió un poquito de bajos, si es notorio. Yo que ya conozco el motor, es notorio. Y también el filtro no es precisamente de mi agrado, pero bueno, ahí va. El tamaño de las llantas es un problema porque tenemos el espacio justísimo, no tenemos tolerancia para ningún pinche lado. El problema es que no tenemos tolerancia para ajustar la cadena. Ya intentamos hacerle ahí cosas, no dio. Entonces vamos a tener que comprar un tensor de cadena, ya lo tenemos visto, hay que pedirlo y lo ponemos
De hecho, eso se atornilla, ni siquiera ocupa soldadura y se acabó el problema. Cuando tenga las fotos te las pongo y te dejo el enlace para que veas de qué estoy hablando también. Pues en fin, el manubrio ya lo traía desde la versión anterior, pero es de una DM200. Las bases son universales, pero también las pudimos en Mercado Libre porque el Yugo no traía bases. El base del faro también ya la traía, el mismo faro, los espejos. Fíjate una cosa curiosa con los espejos, yo los veía muy chiquitos y muy pegados aquí. Yo dije, no se va a ver nada para atrás. Ya la usé un ratito en tráfico. Sorprendentemente sí se ve, no es el mejor espejo del mundo, pero sí se ve. Y no sé si sea el tono azul que tenga el vidrio, pero quita reflejos. Están bastante interesantes. Para mi juicio están demasiado pegados de la mano. Tal vez convendría echarlos para afuera para que no queden tan cerca de la mano porque alcanzas a tocarlos tú mismo. Pero sorprendentemente se ven bien. Y están muy bonitos, muy estéticos. Pues en fin, detallitos, alguna pintura, tanque, cositas, pero en general esa es la modificación de la moto. La parte mecánica está parcialmente original, tiene algunos cambios por ya los años que tiene el motor. El clutch es diferente, es nuevo, los balancines también, alguna otra cosilla, pero en general el motor es el original. Se le pueden hacer otro montón de modificaciones. De hecho, ahora en lluvias, pues se vio que tal vez, no tal vez, es recomendable meterle alguna salpicadera aquí, otra allá atrás, aunque sea cortita, habría que ver si es aquí arriba o aquí abajo, pero por lo pronto, proyecto terminado, ya sale a la calle. Una cosa que sí, no me gusta, esta cinta ya tiene varias salidas, ya tiene algunos kilómetros y sigue apestando. Alguien que ya haya usado este tipo de cintas, en los comentarios que me ponga ahí si en algún momento deja de apestar, cuándo es, porque esta cinta se calienta la moto y sigue apestando. Y tan buen aislante térmico no es. Definitivamente es más estético que otra cosa. Pero en fin, por lo pronto, ahí está. Fotos en Instagram para que pues veas qué le hicimos, qué no le hicimos, y cualquier duda ya sabes. A veces alcanzo a contestar, a veces no, pero sí las veo. Y pues comentarios de alguna pieza, si tú ya has hecho alguna modificación similar, tú qué has visto, qué conviene, qué no conviene, qué mejor hay que cambiar, qué no hay que cambiar. Sígueme en redes sociales y como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.